¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un video más de Guía Reboe. En esta ocasión voy a profundizar en los requisitos, sobre todo espaciales, de diferentes niveles. Voy a iniciar con el nivel de preescolar. Y así es que sin más preámbulo, bueno, pues iniciamos. El nivel de preescolar está regulado por el Acuerdo Secretarial 357, entre muchos otros, pero este es el principal. En el título 2, capítulo 1, los requisitos de la solicitud nos menciona este acuerdo que tienes que poner a la autoridad en la solicitud, hay que poner ahí a qué autoridad educativa te estás dirigiendo. Recuerden que en el nivel básico, en preescolar, primaria, secundaria, aplica el acuerdo de incorporación y operación, y este va a ser ya en cada uno de los estados y varía dependiendo en qué estado te encuentres o si te encuentras en la Ciudad de México. La fecha de la presentación, datos de identificación del particular que solicita, cosas muy lógicas y de sentido común. Y tratándose de personas morales, pues datos de la escritura constitutiva o del acta constitutiva. Tu domicilio para oír y recibir notificaciones, el género del alumnado que asistirá al plantel educativo y la propuesta de la terna de las denominaciones del plantel educativo. Recordemos que cuando solicitas tu incorporación en este nivel, bueno, en cualquiera, te van a pedir que tú presentes una terna para el nombre de la escuela, Entonces tú tienes que presentar por lo menos 3 opciones que no tengan nada que ver con marcas registradas. Y de esas 3, la autoridad pues hace su búsqueda y te dice, bueno, pues esta. Ya sería un extremo que no hubiese ninguna que aplicara y que te pidieran que pusieras otro nombre en la terna. Normalmente estos datos son los que se revisan al inicio de la presentación de los documentos, y si hay algo que no esté bien, que no cuadre, pues te lo van a decir en ese momento para que lo cambies. El artículo 5 de este acuerdo 357 también señala que debes de presentar la relación del personal directivo y docente. Y por supuesto, pues las instalaciones en las que planteas o planeas impartir la educación preescolar, las cuales deberán satisfacer las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que vienen señaladas en el anexo 2. En el artículo 6 solicita información del personal docente, nombre, sexo, domicilio, nacionalidad y en su caso, en caso de ser extranjeros, la forma migratoria bajo la cual pues, se encuentra trabajando en México. La institución educativa que haya expedido el título profesional, número de cédula profesional y la experiencia como directivo y en su caso docente. Es decir, hay ciertos requisitos que aplican cuando tú quieres ser director o directivo de una institución educativa. Se privilegia que tu perfil profesional pues sea congruente con las tareas que vas a desempeñar. Bien, pasamos ahora al anexo 2 de la solicitud. En este anexo tú vas a describir las instalaciones con las que cuentas, material y equipo escolar con el que cuentas y con los que pretendes dar cumplimiento al programa de educación preescolar, considerando la relación de la matrícula máxima esperada con el tamaño de las aulas y el plantel en general. Es decir, que tú debes de considerar cuántos alumnos vas a recibir para que en función de eso tus instalaciones sean adecuadas. Los espacios mínimos que solicita para este requisito son aulas
En este caso, 3 son las aulas mínimas, un espacio para recreación, una aula de usos múltiples, corredores y pasillos, que serían las circulaciones del plantel, un espacio para archivo, un espacio para área administrativa, los sanitarios de los alumnos, que deben de ser exclusivamente para los alumnos, la dirección, el espacio de la dirección, las instalaciones para actividades físicas, que pudiera ser el mismo que el espacio para recreación, dependiendo en un horario se puede utilizar para actividades físicas y en otro horario se puede utilizar para recreación. El mobiliario y equipo en el aula, la relación de todo tu mobiliario, los sanitarios para personal, el estacionamiento, que ya es requisito del reglamento de construcción o el plan de desarrollo urbano de la ciudad en la que te encuentres, un espacio para bodega, y este acuerdo en específico señala que debe existir una casa para el conserje. Ya no se utiliza la casa del conserje, pero pareciera que era común que todas las escuelas tuvieran un espacio para una casa habitación donde iba a vivir el conserje. El capítulo 4 nos habla de la infraestructura física. Ahí nos señala que en las aulas y los anexos debemos de considerar 1 metro cuadrado por cada alumno y 2 metros cuadrados para el maestro. En la superficie para recreación nos pide 1.25 metros cuadrados por cada alumno, considerando, como les comento, la inscripción esperada. Y este debe de ubicarse en la planta baja. El aula de usos múltiples debe ser 1.5 veces del tamaño del aula de mayor superficie. La superficie del predio, aquí señala que por cada alumno tú tienes que considerar 2.5 metros cuadrados y en las aulas 0.90 por cada alumno. Para construcciones exprofeso, es decir, que son construidas especialmente para este fin, en el tamaño de las aulas, de 1 a 15 alumnos, el tamaño mínimo es de 24 metros cuadrados. De 16 a 30 alumnos, 48 metros cuadrados. Y de 31 a 50, 64 metros cuadrados. Para construcciones adaptadas, el aula mínima es de 12 metros cuadrados, la superficie por alumno 0.90 metros cuadrados y la superficie para el maestro 2 metros cuadrados. Sin embargo, en la mayoría de los acuerdos de incorporación del reglamento de incorporación y operación, el aula mínima señalada es de 24 metros cuadrados. No especifica en qué relación, es decir, 6 por 4 o cualquier otra medida que diera como mínimo 24 metros cuadrados, pues puede funcionar. Sin embargo, les menciono que este acuerdo no señala una medida mínima. En el acuerdo del 254 para primaria es donde nos menciona que la medida mínima para 15 alumnos es de 24 metros cuadrados. Sin embargo, también menciona que el aula mínima es de 12 metros cuadrados. Pero como les comento, ya es una regla generalizada que el aula mínima sea de 24 metros cuadrados. La altura mínima debe ser de 2,70, aunque en este punto la mayoría de los salones no cumple, porque nosotros en México tenemos la costumbre que la mayoría de las construcciones tienen una altura de 2,50. Pero aquí señala que la altura mínima será de 2 metros con 70. Así es que si tú estás pensando en iniciar un proyecto educativo en este nivel o en cualquiera, el aula mínima va a ser 24 metros cuadrados. De 6 por 4 metros o de cualquier otra relación que te dé 24 metros cuadrados como mínimo. Continuamos. En las puertas señala que la altura mínima es de 2,10. Aquí también las puertas en México miden 2 metros, no 2,10. El acceso principal debe de medir 1.20, es decir, el portón o la puerta que dé a la calle debe medir 1.20 de ancho.
ya sea en 2 hojas o en una sola hoja en la puerta. Las aulas las pide de 90 centímetros, que son 36 pulgadas, que es lo más común que tenemos. El aula de usos múltiples, una puerta de 1.60 dividida en 2 hojas o en una sola hoja, que lo preferible es que sean 2 hojas de 80 centímetros de ancho y ya está, ¿verdad? Con eso cumple. Los corredores y pasillos deben de tener un ancho mínimo de 1.20 y una altura mínima de 2.30, es decir, en las aulas puedes tener una altura de 2.50, 2.70 y en los pasillos puede ser menor, de 2.30. Hasta 160 alumnos, este ancho de 1.20. Si tú tienes más alumnos, va a crecer a razón de 60 centímetros por cada 100 alumnos en el ancho del pasillo. Los barandales deben de tener una altura mínima de 90 centímetros y una separación mínima entre barrotes de 10 centímetros y deben de contar con pasamanos, forzosamente. Escaleras es muy parecido a lo que menciona en corredores y pasillos, 1.20 de metros de ancho hasta 160 personas y 60 centímetros más por cada 75 alumnos hasta que llega a un ancho máximo de 2.40 metros. La iluminación, preferentemente que sea natural, aunque no, si no hay, bueno, preferentemente que sea natural, aunque si hay iluminación artificial no hay problema. Ventilación también natural de preferencia, aunque la ventilación mecánica también es permitida. En el caso de los sanitarios, un WC y un lavabo por cada 20 alumnos. Es decir, vas a tener un WC y un lavabo por cada salón. Eso va a ser casi obligado, esa es la regla. Y luego, si creces de 25 a 50, va creciendo el número de WCs y lavabos, y de 51 a 75, de 75 a 100, y por cada 75 más, a partir de 150, pues 2 WC y 2 lavabos más. Entonces es muy sencillo de hacer este cálculo que viene en esta tabla. Y los sanitarios para el personal administrativo tienen que ser independientes. En servicios generales y administrativos, pues debes de tener un espacio para la dirección, un cubículo sencillo puede funcionar, un espacio para bodega, la bodega ahora con la pandemia se hizo mucho énfasis en la bodega de consumibles de limpieza, donde tuvieras todo lo que tiene que ver con la higiene de los baños, con pues esto del cloro o los productos para limpiar la escuela. La casa habitación para el conserje no es obligatoria. Las instalaciones para actividades físicas, pues, chapoteadero, arenero, parcela, lavadero, aunque estas pueden cambiarse dependiendo de cuál sea tu propuesta pedagógica. Mobiliario y equipo en el aula, pues de acuerdo a tu propuesta. Y así quedamos que tenemos 3 aulas como mínimo de 24 metros cuadrados. Un aula de usos múltiples de 36 metros cuadrados, que es 1.5 veces el tamaño del aula. Los sanitarios para alumnos y para los maestros y administrativos, una administración que yo considero que con 24 metros cuadrados igual es suficiente para todas las funciones, y un área de recreación a razón de 1.25 metros cuadrados por alumno, que nos da 56.25 metros cuadrados como mínimo. Eso nos da un total de áreas útiles de 188.25 metros cuadrados, sin contar los cajones de estacionamiento que pudieras llegar a tener. Es importante resaltar que si no tienes estos cajones de estacionamiento en tu predio, tú puedes hacer un convenio con algún vecino que esté cerca de ahí, a 1 cuadra, 2 cuadras, y tener tu estacionamiento fuera del edificio principal. Aunque sí tienes que demostrar mediante contrato que te van a prestar ese terreno para estacionarte. La superficie del predio para 45 alumnos, que es este cálculo que vemos en esta lámina, sería de 112.50 metros cuadrados como mínimo. Es decir, si yo necesito 188.25 metros cuadrados para estas áreas y tengo 112.5 de predio, pues significa que este va a ser de 2 niveles, forzosamente. Aunque recuerden que el área de recreación tiene que estar en la planta baja forzosamente.
Y este cálculo sería para 45 alumnos. Si creces en alumnado, tendrías que pensar si quieres aulas más grandes o quieres más aulas. Ese sería el tema. Ya dependiendo de lo que te indiquen en la resolución del acuerdo. Y bien, amigos, hasta aquí llega nuestro video de análisis de este acuerdo. Espero que lo encuentren de interés y nos vemos en la próxima. Hasta luego.